mejor otra cosa mejor que el evangelio de Jesucristo. Amén. El evangelio que cambia, el evangelio que transforma. ¿Qué cosa puede hacer milagros? Si no solamente el nombre de Jesucristo. Amén. Por eso, hermanos, damos gracias a Dios en esta hora. Es un privilegio y voy a tomar mi tiempo de 1 a 2:30, me dijeron, según lo que tengo aquí. Voy a guiarme aquí. Amén. Porque usted sabe que a veces cuando nos dan el micrófono, nos dan el tiempo, a veces nos queremos ir, y cuando entra Dios, entra la presencia, hermanos, nadie nos va a quitar el tiempo. Así que es importante esto. Dios le bendiga de nuevo. Amén. Bien, hermanos, el tema de hoy, ustedes pueden ver discipulado multiplicador. Todo lo que estuvieron desde la mañana, tuvimos un poco de atraso, dificultades también en la salud de mi esposa, pero aquí estamos agradecidos con Dios, sobre todo porque nos da este privilegio de estar enfrente de grandes hombres de Dios. Amén. Grandes evangelistas, pastores, ministros, no solamente jóvenes, adultos. El llamado es para todos. Amén. Solo hay que recibirlo. Amén. El llamado está. Y Dios está dispuesto a dar ese regalo. Uno de los mensajes que me encanta cuando el Señor le dice allá en Isaías, ¿a quién enviaré? Y qué interesante que Isaías se ofrece. Amén. Se ofrece para llevar esa misión, esa palabra que el Señor le iba a encomendar. De nuevo, hermano, le digo, ustedes también son parte de ese llamado. Amén. Así que, hermanos, el tiempo, la parte que me tocó a mí es cómo construir puente en tu comunidad. ¿Cuántos están en la comunidad? Ustedes saben que hay muchas iglesias, pero muchas veces tenemos dificultad nosotros para llegar a la gente. Estamos enfrentando dificultades serias en la iglesia, porque según lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Tenemos desafíos que enfrentar, y muchas veces nosotros, para llegar a esa gente, aquellos que están perdidos en las drogas, en el alcoholismo, en cosas que nosotros vemos difícil, y muchas veces hay personas y líderes que nos limitamos y decimos, pero que yo no puedo, amén, porque no tengo capacidad. Pero para eso se están creando plan, como hoy, el seminario que se ha hecho el día de hoy, el tiempo que hemos tomado. Así que, hermanos, quiero que me acompañen en Marcos, el capítulo 16. Dice así, el 16, 15. Ese es el mensaje que se ha dado a esta iglesia. Reconciliando al mundo con Dios. Amén. Ese es el mensaje central. Reconciliando al mundo ¿con quién? Con Dios. Amén. Esa es la misión, el compromiso que tenemos nosotros. Y les dijo, 16:15 en Marcos dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. ¿A quiénes? A las criaturas. ¿Cuántas criaturas hay? Ya no somos criaturas, ahora somos hijos. Amén. Somos más que una criatura. Ahora somos hijos de Dios. Y no solamente hijos del Señor, sino herederos. Somos partícipes. Somos, hermanos, más que un hijo. Y no es que no seamos, somos merecedores. No éramos merecedores. Pero hubo alguien allá, hermanos, que se ofreció por nosotros, y por su gracia y su misericordia nos alcanzó. Ese mediador es el que hoy tenemos que llevar. Ese es el mediador que hoy tenemos que transmitir. Pero que podemos observar que realmente no sabemos, estamos seguros de que en realidad se está transmitiendo
se está hablando de este evangelio del que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Amén. Y hay una lucha grande en el mundo, y quiero hablar en general. Si en verdad estamos tomando el modelo de Jesús para llegar a la gente. El Señor dijo esa palabra: la mies es mucha. No es que no hay obreros. Hay obreros, pero no hay compromiso. No hay alguien que acepte el reto, ese desafío de decir yo iré. Amén. De decir estoy dispuesto, no sé, no tengo la capacidad, pero sé que Dios me va a respaldar. Porque el llamado que Dios hace, Dios también lo respalda. Dios nunca desampara lo suyo, amén. Amén. ¿Y quién de aquí ha sido desamparado del que Dios lo llamó? Nadie, ¿verdad? Dios ha estado con usted y estará por siempre. Porque no es hombre para mentir, hermano. Amén. Entonces quiero leer aquí unas partes, un pensamiento interesante aquí. Dice: durante los últimos 50 años aproximadamente, el mundo se ha vuelto cada vez más confuso y desafiante para la iglesia. El mundo ha cambiado enormemente y sigue cambiando a ritmo rápido. Históricamente a la iglesia no le ha ido bien con el cambio. ¿A qué cambio se refiere? Al cambio cultural. Amén. La cultura ha cambiado. Y usted puede ver que en la iglesia hay muchas culturas, entra mucha gente de toda clase de lugares. Y no es igual a ir a predicarle a uno que está en el alcohol, a uno que viene con otra diferencia. No es igual. El mensaje cambia. Y no es que estamos diciendo algo algo que me parece, hermano, es algo bíblico. Jesús enfrentó esas dificultades. Estando en sus tiempos, enfrentó culturas, tuvo luchas, enfrentando a la gente allá en las sinagogas, siendo de la misma sangre, siendo judío, pero observamos que tuvo dificultades. El cambio ha hecho que la iglesia también debe de adaptarse. Amén. Tiene que adaptarse. La iglesia no se puede hacer diferente. La iglesia no puede vivir indiferente. Una iglesia indiferente, observamos que no conoce a su comunidad y no puede acercarse a esa gente. ¿Qué necesitamos hoy, hermanos? Dice así, quiero leer aquí: el hecho es que donde quiera que el ministerio esté en curso, el cambio está creando grandes desafíos. Y la iglesia necesita desesperadamente el discernimiento y la guía del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué más necesitamos nosotros? Hoy necesitamos liderazgo comprometido con la misión. Amén. Necesitamos eso. La iglesia necesita esto. Observamos en Mateo 9:35, es lo que leíamos en antes. Jesús iba en la sinagoga, iba predicando, haciendo milagros, sanando enfermos, levantando. Pero no es que no había alguien que hiciera eso que él estaba haciendo. El problema es que había barreras que dividían a la gente, a los enfermos, a los vulnerables, los dividían. Esa era la diferencia que había. Pero cuando llega el maestro a aquel lugar, llega con... era necesario él encarnarse, hermanos, como nosotros. Amén. Y qué interesante, porque también nosotros tenemos que hacer eso. Jesús es el modelo de la iglesia, ¿no? ¿O sí? Es el modelo de la iglesia. ¿Cuál es nuestro modelo hoy a llevar? ¿Cuál es el modelo hoy a practicar? El problema es que nosotros somos llamados a esto. El problema es, hermano, es que muchas veces pensamos que este llamado solamente es para los pastores, solamente para el líder que fue nombrado.
Algunos están esperando a que le digan, mira hermano, yo quiero que vaya a evangelizar o que vaya a predicar aquí a la comunidad. Cuando ya Dios te ha llamado, cuando ya Dios te ha dado una comunión, una comisión para que vayas y que no esperes y que desafíes y que enfrentes esas cosas, porque hermanos, Pablo dijo, ay de mí si yo no predicara el evangelio. Amén. Era necesario Pablo predicar el evangelio, aunque él veía las dificultades que había, la gente los perseguía, la gente le decían de todo, pero el amor por las almas es lo que necesitamos hoy. Amén. Si hoy la iglesia no tiene amor, si hoy la iglesia no tiene la pasión por las almas, hermanos, nosotros no podemos hacer nada. No hay una iglesia en la comunidad. No podemos construir un puente en la comunidad si no tenemos amor. Amén. Hoy ha cambiado mucho. Observamos, hoy ha cambiado mucho la iglesia, y esto es lo que estamos diciendo. Y damos gracias en la iglesia donde nosotros nos congregamos, que siempre hablamos de estos puntos. No hay diferencia de personas. No hay acepción de personas. Todos somos iguales y todos venimos del mismo lugar. Un día estuvimos, ¿verdad?, allá metidos en el lodo, en la oscuridad, pero hubo alguien que tuvo compasión. Y es interesante esto, el carácter de Jesucristo que transmitió a la comunidad no fue que Él era el más, que Él era el principal. Es más, Él se dispuso, Él se hizo igual como nosotros, estando en pecado, ¿verdad? Se alejó de lo que Él era para hacerse parte de la comunidad necesitada. Por eso que lo veían diferente a Él. Por eso que le decían, pero ¿cómo este que dice que viene del cielo, se mezcla con los pecadores? Era difícil entender el evangelio de Jesucristo. Ese es el evangelio que el Señor está encomendándole a su pueblo, que la iglesia tiene que volver al modelo de Jesús de nuevo, volverse a la posición del Señor. Amén. ¿Vive o no vive? Gloria a Dios. Ya se me pasó el tiempo, ¿verdad? Amén. Sí, porque estos son tiempos que se pasan rápido, hermano. Cuando estamos en la casa, demora, ¿verdad? Pero cuando le dedicamos tiempo al Señor, entonces se nos va. Necesitamos una iglesia con compromiso. No una iglesia sin compromiso. Una iglesia que esté dispuesta a tomar la cruz del Señor. ¿Dónde está la iglesia esa? El que esté dispuesto a tomar la responsabilidad. Amén. El Señor dijo, rogad al dueño de la mies que envíe obreros. Y el Señor tuvo que crear su comunidad, hermanos, preparar a lo suyo, porque estaba viendo que con estos hombres que tenían sus doctrinas, sus ideas, sus argumentos, era difícil meterle este evangelio de amor, este evangelio de cambio, de transformación, de libertad. Y el Señor dijo, en uno de los mensajes de San Juan, ¿verdad? A los míos fui y los míos no me recibieron. Amén. Hoy la iglesia tiene la facilidad de poder capacitar y equipar diferente, dice. A diferencia de antes, no tenían un lugar de reunión como ahora la tenemos. ¡Qué bendición! Amén. ¡Qué bendición, jóvenes! Hermanos, qué privilegio es estar aquí. De tener un lugar de capacitación, de formación. Amén. Pero la iglesia de antes, ¿cómo era? No tenían un lugar de reunión. Ese es un desafío terrible que tenían que enfrentar ellos. Los soldados, los romanos. Y ellos tenían que vérselas, jugárselas, cómo llevar el evangelio a aquellos que estaban allá necesitados. Tratar de comunicarse con ellos, de socializarse con ellos. Y por eso decimos, algo que mueve a la iglesia es el amor y la pasión. Es el poder del Espíritu Santo que los guía hacia aquello que necesiten. No hay barreras. Amén.
Porque cuando alguien tiene a Dios y alguien llega a conocer al Señor y si alguien conoce cómo el Señor lo alcanzó, estando en la posición, hermanos, también va a sentir lo mismo por querer alcanzar a aquellos que están allá afuera. Amén. Qué interesante, hermano. Yo analizando, quiero contar un poco cómo yo inicié. No es que yo quería ser cristiano, pero doy gracias a Dios por alguien que, me acuerdo, tenía 6, 7 años cuando llegó un hombre a invitarnos y nos invitaban a unos cultos lejos, tenía que subir una loma y aquel lugar todos iban a cantar. Pero qué interesante es, hermano, que habían alimentos como hoy, ¿verdad? Cuando hay comida, vamos para allá. Nadie se queda. Gloria a Dios. Eso no es malo. Y ese hombre depositó algo que fue, hermanos, la palabra del Señor en mi vida. Sembró el evangelio de Jesucristo. Amén. Allá. Y yo iba a comer. Estaba joven. Pero había alguien que me llevaba a ese lugar. Había alguien que Dios usó para tratar conmigo. Amén. Y Dios también quiere usar a alguien para usarlo en la comunidad. Quiere tratar con alguien que sea ese medio. No transmitir un evangelio a modo, como ustedes pueden observar, el cambio, las religiones, las ideas, argumentos humanos que hoy están alejando a la gente de la verdadera iglesia, del verdadero evangelio. Y la gente dice, pero ¿cómo voy a yo a aceptar al Señor? Hoy la gente quiere oír algo nuevo, algo diferente. Cuando usted observa a Pablo llegando a Antioquía, él observa el lugar lleno de idolatría, lleno de mucho paganismo, muchas prácticas. Él se compadece, dice que su corazón se enardeció ver el lugar lleno de muchas prácticas. Y cuando él empieza a transmitir el evangelio, la gente decía, pero ¿qué quiere decir? Este palabrero que está hablando. Amén. Porque él era algo nuevo. Él no estaba hablando de él. El evangelio no se trata de nosotros. Amén. El evangelio se trata de hablar de Jesucristo. Amén. Pero hoy es una iglesia, estamos viviendo un tiempo diferente. Pablo llega a aquel lugar y cuando llega la gente le dice, pero ¿qué quiere decir este palabrero? Y lo llevaron al Areópago y lo interrogan. Pero Pablo no es que toma un mensaje para condenarlos, no es que toma un mensaje para someterlos a ellos. Él le habla con la verdad, él le habla con la sabiduría de Dios. Como decíamos antes, ellos no tenían un estudio como hoy la tenemos. Hoy hay muchos estudios, no es que sean malos. Amén. No es que sean malos. Hoy hay grandes métodos para la iglesia recibir capacitaciones, pero estos hombres no tenían esa capacidad. Pablo la tuvo, pero Pablo no se movió, dice él, yo fui a vosotros no con sabiduría humana, ni con demostración de hombres, sino de poder, de lo alto. Amén. Y hoy la iglesia tiene ese respaldo. Hoy usted tiene ese respaldo. No se intimide, no se haga ajeno al evangelio. El evangelio no se va a transmitir solo. Necesita alguien que diga, yo iré, yo voy. Necesita alguien que esté dispuesto a construir puentes en la comunidad. La comunidad necesita conocer el evangelio de Jesucristo. Claro que sí, el evangelio es expandido, pero no sabemos si ha llegado al corazón del hombre. El evangelio se ha expandido a toda la parte, el mundo entero, pero no sabemos si han conocido a Jesucristo. Eso no lo sabemos. Amén. Y hoy tenemos ese reto, hermanos, de romper barreras que están apartando a la iglesia de la comunidad, para ser una iglesia de bendición. Amén. Gloria a Dios. Dice así, quiero seguir leyendo aquí. Ahora,
Ellos no tenían escritura como la tenemos ahora. No tenían una institución formal, ni una estructura, ni liderazgo, ni seminarios. Cuando la iglesia dice que es fiel al llamado real, cuando se acerca a conocer quién es Dios, esta iglesia se convierte en una iglesia, hermano, triunfadora. Se convierte en una iglesia fuerte. Una iglesia con visión. Amén. No estamos aquí porque queremos reunirnos y queremos hacer fiesta. No estamos aquí. Dios no puso esta institución porque Él quería ver que quería que la gente lo vieran a Él como el único. Dios puso la institución esta que estamos aquí, hermanos, con el fin de alcanzar a aquellos que no tienen al Señor. Amén. De rescatar a los perdidos. Gloria a Dios. Quiero que ustedes vean el otro mensaje. Allá en Marcos 3:14, vamos a ver. Dice así: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Amén. Jesús estableció, era necesario llamar a estos nuevos hombres. No tenían una capacitación, como ya lo decíamos, eran pescadores, pero el Señor vio en ellos algo. Qué interesante que Jesús fue el primero, como decíamos antes, el mediador. Fue ese puente para que la gente pudiera ver el evangelio, ver el cristianismo de una forma diferente como la veían los otros. Amén. Hay multitud y variedades de religiones, pero se diferencian, se conocen. Cuando llega el Señor y cuando Pablo predica, preguntan: ¿este hombre qué habla? Porque Jesús enseñaba como que si alguien, dice él, como que si fuera alguien estudiado, mucha sabiduría, mucho entendimiento. Dios le bendiga. Observamos 2 puntos aquí en este pasaje que estamos leyendo. Él estableció a 12. Primero, para que estuviese con él. Y segundo, para enviarlo a predicar. Amén. Y esto es lo que necesitamos. Líderes dispuestos. Primero necesitamos nosotros capacitarnos, formarnos espiritualmente, adquirir estos conocimientos para luego ir. Porque yo no puedo llegar a aquel lugar sin saber qué voy a dar. Amén. ¿Cómo vamos a dar algo si no tenemos nada? Amén. Y eso es interesante, transmitir el evangelio del Señor. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado a quién nos estamos enfrentando. Amén. A los desafíos que hoy tenemos, la cultura, el cambio, las tradiciones, las prácticas, no es igual como antes. Todo ha cambiado y ha avanzado. Ustedes pueden ver que ahora la tecnología ha entrado, cosas que no se veían antes, y ahora nosotros decimos: ¿cómo vamos a entrar a aquel lugar? No solamente es ir a predicar el evangelio y decirle a la gente que el Señor te va a cambiar, que el Señor te va a transformar. También es hacer lo que la iglesia de Hechos de los Apóstoles hicieron. Que no solamente transmitieron el mensaje, sino que también convivieron. Amén. Se hicieron parte de ellos. No se hicieron diferentes, compartieron. Ellos no se hacían suyo propio. Ellos se hacían parte de la comunidad. Hoy Dios también quiere que usted haga lo mismo. La iglesia debe estar en la comunidad, debe de estar fuera de las paredes. Y la comunidad necesita conocer a la iglesia de Jesucristo. Amén. Porque de nada vale, hermanos, que hayan 2, 3 iglesias y la comunidad no lo conozca. Amén. No tiene
No tiene lógica. Amén. Pero cuando una iglesia que influencia como era Jesucristo, puede haber una en la comunidad y puede ser una iglesia que influencia a la gente. Hermanos, basta con eso. Pablo dijo, yo fui a llevar el evangelio donde no había cimiento, donde no había iglesia. Es que él se despojó de lo que era él. Amén. Y esto es lo que hoy necesitamos nosotros. Dios le bendiga. Ya estamos acabando. Amén, ya estamos acabando. Hoy tenemos, hermanos, este reto como cristianos, como creyentes del Señor. Decíamos de Pablo, vemos lo que él enfrentó. Vemos a Pedro predicando a Cornelio, pero usted observa que cuando el Señor le muestra la visión a él, él dice, Señor, ninguna cosa inmunda yo he comido. Y lo que se refería al Señor era que había alguien allá, había un gentil necesitado, un hombre que tenía buen testimonio, daba limosna, pero que cuando el Señor le habla a Pedro, ve y predícale a Cornelio, dijo Pedro, no puedo entrar a ese lugar. Había algo dentro de él. Amén. Es difícil, hermanos. Hoy, como usted observa, nosotros somos de una parte 9, pero eso no diferencia. No hay cambio, no hay diferencia. El Señor vino y destruyó esas murallas, dice la Escritura. Amén. Y cuando Pedro llega allá a Cornelio, usted observa, llega Pedro a Cornelio, pero le dice, es difícil, yo no puedo mezclarme los judíos con los gentiles, porque es difícil. Pero lo que el Señor le quería revelar a Pedro es que el evangelio no solamente era para los judíos, sino era para todo aquel que quiere creer, para todo aquel que quiere ser salvo. La Biblia dice claramente, amén. ¿Cómo irán si no hay nadie que les predique? Pero no, que estamos en la iglesia, ¿verdad? Estamos alabando, está el gozo, la unción. Pero hermano, afuera hay gente necesitada de oír el evangelio de Jesucristo. Allá afuera hay gente necesitada de un plato de comida. Amén. Necesita a alguien una ropa. Y nosotros decimos, que Dios te bendiga. Pero entonces decimos que el evangelio es el que cambia. El Señor dijo, todo lo que tenemos que hacer lo hagamos por fe y obra. Amén. Y damos gracias a nosotros. Yo lo digo por testimonio, porque no ha sido fácil introducir este evangelio, esta palabra que hoy estamos hablando, de asociarnos con la comunidad, de no verlo a ellos como una persona diferente, de verlo a ellos como si fuéramos nosotros. Amén. De verlo a ellos como si yo estuviera en esa posición. Y damos gracias. No puedo decirle a cuánto hemos apoyado, pero hemos llevado el evangelio y hemos compartido alimento con la gente. Y esto la gente le ha gustado. No es que les queramos atraer con la comida. El Señor eso lo enseña, eso es bíblico. Allá en el desierto, el Señor le dio alimento a aquellos que necesitaban de comer. Pero no solamente fue alimento, fue palabra. Amén. También palabra de Dios. Amén. Y qué interesante esto, hermanos. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué barrera tengo que destruir? ¿Qué argumentos? ¿Qué ideas tengo que quitar? Porque hay cosas que obstaculizan a la iglesia a no llegar a la gente. Que si yo voy y predico un día, una semana y le llevo alimento y la gente no quiere congregarse, no quiere venir, ya me cansé, ya no voy a ir a predicarle más. Hay muchos que tienen ese pensamiento. Pero hermano, tu compromiso, tu deber no es traerlo. No es agarrarlo por las manos y traerlo a este lugar. Tu compromiso es transmitir el evangelio de Jesucristo. Y todo lo otro lo hace el Señor Jesucristo. Amén. Hoy no tenemos que nosotros
Hoy la comunidad no tiene que convencerse contigo. El que va a convencer a la gente es el Espíritu Santo de Dios por medio del poder de Jesucristo. Alábale que Él vive. Amén. Él está aquí con nosotros. ¿Verdad? Como nos preguntamos, pero ¿cómo esta gente en esos tiempos llegaban a aquel lugar y, hermanos, rescataban a miles, como Pedro alcanzó a los 3,000? Y hoy no podemos alcanzar ni al gato, como decía alguno por ahí. Amén. Qué difícil. Ni al hijo podemos alcanzarlo. Ni a la familia. Algo está haciendo lo que nosotros nos seamos diferentes. Hay personas que sienten que ya están en el cielo, hermanos, que dicen, no puedo juntarme con ese que es pecador. Esas ideas no son de Dios. Esas ideas no son de Jesucristo. Esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que reconocer a Jesucristo. Tiene que reconocer el modelo del Señor. Amén. Un día yo fui así. Y un día la gente decía, este hombre no va a hacer nada. Este hombre, hoy que hablo, decían, la iglesia hablaba, está perdido, no tiene esperanza. Pero alguien depositó la confianza en Dios diciéndome, no te preocupes por lo que otros dicen, porque Dios está viendo lo que hay en ti. Amén. Esa es la visión espiritual de una iglesia, no viendo los defectos y los errores de la gente, sino viendo que hay un alma que puede ser salvo en el nombre de Jesús. Amén. Pero cuando una iglesia ve estas cosas, hermano, viene a ser no una iglesia de bendición, viene a ser una iglesia de tropiezo. Amén. Viene a ser una iglesia de tropiezo. Y nadie quiere ser tropezadero aquí. Amén. Viene a ser una piedra en el zapato a la gente. En vez de decir al vecino decirle, oh, llegó el hermano de la iglesia, pase. Y le va a decir, no lo quiero ver aquí. Qué terrible, hermano. ¿Alguien ha pasado eso? ¿Ah? Siervo, usted que está allá. Amén. ¿Alguien ha vivido eso? No, porque veo que algunos se ríen. ¿No? Y cuando la gente dice esta palabra, nosotros, ¿qué decimos? Esos son rebeldes. Amén. Son rebeldes. Son hijos del diablo. Y empezamos nosotros a lanzar entonces, como no pudimos lanzar el evangelio de paz, entonces empezamos a lanzar el evangelio de condenación. Amén. Cuando nosotros no tenemos la autoridad de mandar a nadie al fuego. Amén. Tenemos la autoridad de declarar palabras de salvación. Tenemos la autoridad de transmitir el evangelio de cambio, de paz. Amén. A esto estamos llamados. Pero esto pasa cuando un líder, alguien se frustra mucho y no alcanza al perdido. Amén. No tiene el medio que es Jesucristo. Tiene otro medio. Dios le bendiga. Se me olvidó, hermano, preguntarle qué fue lo que escucharon en antes. Amén. Porque no estuve aquí. Pero me imagino yo que, hermano, el mensaje que se tocó en la mañana es casi igual a este. Amén. Aleluya. Aleluya. Jesús mostró una comunidad diferente a la que estaba en esos tiempos. Amén. Cuando al maestro le llega, le dicen a él, Señor, aquí está tu madre y tus hermanos. El Señor le dice, mi hermano y mi hermana, mi madre son estos que hacen la voluntad de mi Padre. Está mostrando una comunidad, hermanos, diferente. La comunidad espiritual. No hay, ahora, la iglesia no está para los santos. La iglesia es un lugar para los enfermos. La iglesia es un lugar para los despreciados, para los menospreciados, para los drogadictos. Hoy tenemos que quitar de esas mentes de que la iglesia solamente está para mí. La iglesia solamente yo debo de estar aquí el más vestido.
el que tiene mejor carro. No, hermanos, la iglesia es para aquellos que están allá afuera. Amén. Aquellos que están, a ustedes lo ve ahí, que está, hermano, perdido, necesita un mensaje, oír algo nuevo. No oír el evangelio como se predica ahora, de prosperidad. No. Claro que Dios prospera, pero lo que Dios quiere hacer es cambiar y salvar el corazón del perdido. Amén. Dios quiere hacer eso. Y Dios quiere también con la iglesia, que la iglesia revuelva al Maestro, vuelva a Jesús. Porque podemos estar también en la iglesia, podemos estar aquí, hermanos, pero necesitamos también, hermanos, caminar sobre ese puente. Amén. Porque vemos el evangelio de otra manera. Y observamos, nuestro Señor Jesucristo, siendo el modelo de los discípulos, hicieron lo mismo. El Señor dijo, imítenme a mí. Amén. Él dijo, mostró su carácter. Lleve mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde. Amén. Si no tenemos esto, es difícil alcanzar a aquel que está allá afuera. Amén. Es difícil. Sin estos caracteres, sin estos principios, una iglesia sin estos principios es difícil. ¿Por qué le digo, por qué les traje este punto? De que también es importante que la iglesia vuelva al Señor. Porque podemos ir allá afuera, puede ir el pastor, puede ir el evangelista allá afuera, pero la iglesia también necesita estar capacitado para recibir a aquel que está allá. Amén. Si no está capacitado, ¿qué puede suceder? La gente se va a sentir diferente. La iglesia tiene que transmitir un ambiente de verdad. Un ambiente que transmita amor. Que transmita de verdad fe, paz. Pero imagínense si llega aquel que está allá afuera, hermano, perdido, y usted esté con las manos cruzadas. El trabajo de aquel que evangelizó es en vano. Amén. Damos la gloria a Dios. Amén. En esta hora, ya casi termino. Pablo, para mí ha sido un hombre de gran ejemplo, como se metió entre aquellos hombres, eran difíciles de quitarle esas ideas, pero él la hizo, hermanos, como decía él en su palabra, no fue con sabiduría humana, sino con poder. Amén. Vemos el mensaje de Jesús con la mujer samaritana. La mujer samaritana en su idea decía, judíos y samaritanos no se mezclan. Pero la oferta del Señor hacia aquella mujer le dijo, oh mujer, si tú me pidieras agua, si hoy pidieras agua, yo te la daría. Y si tú tomas de esta agua de esta agua donde tú bebes, no volverás a tener sed jamás. Amén. Esa es una oferta. Es necesario que la iglesia ofrezca esto, ofrezca el evangelio de Jesucristo. Es necesario que usted vaya y le diga a la gente, Jesucristo es el que puede cambiar. No estamos vendiendo el evangelio. Amén. Como yo decía antes, hermanos, no es que vamos a obligar a la gente, vamos a traerlo a que se arrepientan. Solamente decirle a él, hablarle del Señor, hablarle del Cristo que cambia, el Cristo que redime, el Cristo que nos hizo libre. Es el Cristo que hoy tenemos que hablar, decirle a ellos, porque ellos quieren escuchar el evangelio del Señor Jesucristo. No quieren escuchar de mí. Amén. Tal vez a veces es bueno hablar de tu testimonio, pero no tanto. Amén. Porque lo que vale más es el testimonio de Jesucristo. Es el que va a impactar a la gente. Gloria a Dios. Amén. Déjeme ver aquí. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Damos gracias al Señor. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Amén. Como le hemos dicho, hermanos,
¿Qué desafío está enfrentando la iglesia? Una generación. ¿Amén? No es la misma generación de antes. ¿Cómo inició la generación de antes? Y ya se está yendo. Se está yendo la generación que no tenían esto. Se está yendo aquella generación que cantaba, no hacía falta los instrumentos, pero ahí estaba el poder de Dios, el hombre cantando con gozo. Esa generación se está yendo. Y ahora viene una nueva generación. Y ahora, ya en la iglesia, no solo se le va a predicar a los padres, sino vienen los jóvenes. Amén. Un cambio de generación. Y nosotros tenemos que ver cómo vamos a llegar a aquel lugar. Cómo vamos a transmitirle ese evangelio a ellos. Dios nos ha dado la potestad de predicar, pero por medio de Él, por medio del Espíritu Santo de Él. Amén. No como nos conviene y nos parece a nosotros, porque estamos enfrente del redil que no es nuestro. El redil es del que está allá arriba, y es nuestro deber de darle un buen alimento para que aquellos hombres que necesiten el evangelio puedan ver la realidad que estamos viviendo hoy. Amén. ¿Cuál es el propósito de esta iglesia? Amén. Muchos se han preguntado, ¿verdad? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cuántos se han preguntado eso? Algunos dicen, no, porque mi papá me trajo. Amén. Algunos de que mi esposa me trajo. Mi esposo me trajo. Pero el propósito y el alcance del evangelio tiene que ser por alguien. Tiene que haber un medio, un puente. Amén. Yo me acuerdo, y cuando yo entré a la iglesia, fue difícil, contando mi testimonio, fue difícil para mí. Porque nosotros venimos de una posición diferente, que era difícil, que muy poco me gusta hablarlo, pero que el Señor, doy gracias, que el Señor me alcanzó, estando perdido. Me costó tratar, que ahora es mi esposa, mi amada esposa, que no está aquí, creo que estaba todavía mal. Me costó, pero doy gracias a Dios, que lo que Dios me dio a mí, y por eso le digo a la gente, es importante tener compasión, es importante tener paciencia, amén, porque el cambio no lo va a hacer nadie, el cambio lo va a hacer Dios en la persona. Dios es el que va a cambiar a la iglesia, amén. Ese es el Dios, el que tiene el poder, el que cambió a Pablo. La gente no lo creía a él, la gente hablaba y divulgaba cosas de él, pero el Señor depositó algo en la vida de Pablo que vino a ser un hombre de impacto en toda la comunidad, en toda la sociedad. Es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios le bendiga. Amén. Damos las gracias al Señor. Hoy solamente quiero llegar aquí. Amén. Porque tengo que salir con mi esposa. No sé si nos vamos posiblemente al médico, ¿verdad? La salud de ella está mal y también tenemos que atender. Amén. Así que hermanos, damos gracias al Señor. Quiero terminar aquí con este pequeño mensaje que les traje para construir un puente en la comunidad. La iglesia tiene que moldear su carácter. ¿Ven? No podemos hacernos tan espiritual. No es que no lo seamos. Amén. Pero tenemos que hacernos como ellos. Amén. Porque cuando usted vaya afuera, y a mí me ha pasado, he llegado a un lugar donde iba a compartir el mensaje y hasta el vecino corre a ponerse la ropa porque me ve encamisado, me ve en suéter, y yo le digo vecino, no se preocupe. Amén. Sí, porque ellos ven a la gente, te ven a ti como el ejemplo. La iglesia es el ejemplo.
La iglesia es el testimonio vivo de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. No solamente es el pastor, son ustedes. Cuando usted vaya afuera, usted le predican, le preguntan a usted, ¿tú eres creyente? Que usted le dice, claro que sí. Amén. Y si lo niega, ¿qué pasa, hermanos? Está negando el evangelio y a Cristo. Y por eso es necesario, hermanos, este mensaje interesante, este tema, cómo construir un puente en la comunidad. Tenemos que observar esos puntos y preparar a los que vienen ahora. Amén. Capacitar a la gente. Damos gracias a la iglesia que estamos. Yo nunca recibí una capacitación como la he recibido ahora. Nunca. ¿Verdad? Cuando a mí me llegaron a predicar, nunca recibí un seminario, pero doy gracias a los maestros que yo he puesto en esta congregación, que el esfuerzo que ha hecho también se valora, hay que valorarlo. Amén. Y damos gracias a estos grandes ministros, hombres de Dios, y los que vienen también. Así que, hermano, damos gracias. Quiero llegar hasta aquí. Que Dios le bendiga. Amén. ¿Vive o no vive? Si usted le va a dar ese aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios.